¿Qué tal? Saludo cordial a todos, bienvenidos a un nuevo video donde quiero hablarles de tres temas que creo que son importantes y son los grandes temas del comienzo de semana. Por un lado, Canelo Álvarez y esa posible desmotivación con respecto al boxeo, se está volcando más al golf, y una denuncia en forma de pregunta que realiza hoy Los Angeles Times y que queremos comentarle porque precisamente esta semana arranca la promoción para la próxima pelea de Canelo, que será el 17 de septiembre contra Gennady Golovkin. Les quiero hablar también de Andy Ruiz, algo muy asociado al Team Canelo, porque estaría siendo confirmada para el 4 de septiembre la fecha de su pelea contra Luis Ortiz, el King Kong, el boxeador cubano, una pelea muy esperada y muy reclamada, que sería en Los Ángeles, pero lo más importante de todo es que Andy Ruiz tendría otra esquina, habría abandonado definitivamente al Team Canelo, a Eddie Reynoso, y eso implica llegar a algún tipo de conclusión en cuanto puede repercutir en su desempeño en una pelea muy complicada contra Ortiz, pese a que es un veterano, pero es un hombre que le va a dar mucho trabajo en una pelea realmente riesgosa para Andy Ruiz. Y por el otro lado les quiero hablar de Josh Taylor. Se conoció sorprendentemente una noticia de que ahora está decidido a darle la revancha a Jack Catterall. Todo esto va a tener repercusión seria a nivel de los organismos porque se habla de 2 peleas más. Cuando hay un verdadero conflicto con respecto al tema Taylor, por aquello de que la Asociación Mundial de Boxeo, como ustedes recuerdan, le quitó el cinturón de campeón de la división de los superligeros. Hay una conclusión a la cual voy a llegar con respecto a ese tema, y también otro tema que está caliente en las redes sociales, sigue caliente en el día de hoy, y es esa discusión sobre los méritos y valores y credibilidad de Artur Beterbiev en función del pobre desempeño, de acuerdo a muchos, de su último rival, Joe Smith. Y se sabe que en estas próximas horas va a aparecer en algunos de los listados del libra por libra, posicionado en alguno de sus principales lugares, Artur Beterbiev, luego de esta gran victoria que obtuvo este fin de semana, llevándose ahora el título de la Organización Mundial de Boxeo. Solamente le queda uno, que es el de la AMB. ¿Debe ir al libra por libra o no debe ir? ¿Cómo hay que valorar ese triunfo sobre Smith? De eso les voy a hablar a continuación en este video, como siempre, directo al grano, sin filtro, sin anestesia, a la yugular. Primer tema de hoy, Saúl Canelo Álvarez. Esta semana arranca la campaña para esa pelea del 17 de septiembre contra Gennady Golovkin. Por un lado, él va a defender sus 4 títulos de las 168 libras. Por el otro lado, se va a completar la trilogía aquella que tiene un empate primero y una victoria de Canelo después. Y obviamente esta tercera pelea estaría definiendo o igualándolos en caso de que una victoria se diera por parte del kazajo. Canelo Álvarez, de acuerdo, allí se los pongo en pantalla. Este es un artículo de hoy, un artículo editorial, pero que realmente pone el dedo en la llaga, en el sentido de que se pregunta si Canelo ha perdido motivación para el boxeo, entre el boxeo y el golf, si ha perdido la motivación, porque el propio Canelo ha reconocido que es su pasatiempo favorito. Hay muchas señales de que realmente ha perdido la motivación para seguir boxeando. El tamaño de su fortuna tiene mucho que ver, de acuerdo a lo que dice Los Angeles Times, y desde que perdió contra Dimitri Bivol no ha publicado ninguna foto en el gimnasio. Y si bien esta semana arranca, en teoría arranca el campamento rumbo a esa pelea de septiembre, hay que tener en cuenta que del 30 de junio al 1 de julio hay un evento en el cual va a estar participando con Pep Guardiola, Michael Phelps y otras celebridades, un torneo de golf, lo que lo estará alejando del gimnasio. Está claro entonces de que el golf ocupa el lugar que ocupa en la vida diaria y cotidiana de muchos atletas millonarios. Ahí tienen el caso de Bale, ahora ex jugador del Real Madrid, que le dedicaba más tiempo al golf que al fútbol y que lo considera ya su pasatiempo favorito, como atletas millonarios que encuentran por la vía de ese deporte una forma de estar entretenidos. Pero tenemos bien en claro de que Canelo Álvarez se le dedica tiempo a eso y también a sus negocios. Es un hombre exitoso en el campo empresarial y obviamente como que el boxeo pasó a segundo plano. Todo esto que indica
de que esto comienza a uno a preguntarse hasta qué punto va a incidir o no en su desempeño en la pelea contra Gennady Golovkin ahora de septiembre, porque tengan en cuenta de que Golovkin sí está realizando, pese a sus 40 años, es un hombre que nunca fue noqueado, es un hombre que resiste castigo, que mostró que si bien hay un cierto deterioro en su boxeo, se mantiene todavía muy vigente su boxeo, se mantiene vigente su poder y va a pelear en una división superior. Dicen que se está preparando en la Siberia rusa, no lo sabemos, sabemos sí que está haciendo un muy buen campamento, que está inclusive preparándose con hombres grandes en el gimnasio, está guanteando, esparreando con hombres muy grandes y se está tomando muy en serio esa pelea. Independiente del dinero que va a ganar, se está tomando muy en cuenta esa pelea de septiembre, como que no quiere pasar vergüenza, quiere realmente dar una pelea digna ante un hombre que los millones y el dinero lo ha transformado mucho. Me refiero a Canelo Álvarez, y en ese aspecto, como lo denuncia el Los Angeles Times, parece que hay mucha desmotivación. Todo esto debería llevarnos a pensar y especialmente preocupar a todos sus seguidores, a sus grandes fanáticos, en el sentido de que la pelea del próximo 17 de septiembre hasta podría ser un punto de inflexión para el resto de su carrera, quizás hasta el final de su carrera, en caso de una derrota, no lo sabemos, porque estamos hablando de alguien a quien la vida lo ha premiado con mucho dinero, dinero que se lo ganó, obviamente, honestamente, trabajando en el cuadrilátero, invirtiéndolo bien, transformándose en un buen empresario, pero hay que saber si todavía mantiene aquellas ganas de seguir haciendo historia en el boxeo, como algún día él dijo que pretendía hacerlo. Y lo que ocurrió con Bivol fue más que nada no solo un llamado de atención en ese sentido, sino que fue definitivamente la sentencia que determina cuál es el futuro de Canelo Álvarez en este deporte de riesgos, de golpes, de dar y recibir trallazos, y necesariamente la pelea contra Gennady Golovkin puede ser esa puerta hacia el futuro que se abra para un nuevo comienzo, o sea, definitivamente la puerta que se cierra en función del resultado. Todo eso puede suceder, y este artículo de Los Angeles Times como que lo pone allí en la mesa la pregunta de si está realmente desmotivado, porque si está desmotivado hay mayores opciones para una inesperada victoria de Gennady Golovkin, que sigue mejorando en las casas de apuestas, y todo esto seguramente va a seguir alimentando todo eso hasta que lleguen muy parejos a la hora de la pelea. Los 40 años de Golovkin como que se igualan ante la desmotivación y todo el dinero que tiene Canelo Álvarez, que le obliga a mantener otras actividades paralelas al boxeo, que le resta tiempo y también le sacan un poco las ganas de seguir cruzando golpes y tratando de hacer historia. Como sea, esto es un llamado de atención y abre una nueva expectativa con respecto a lo que pueda suceder el 17 de septiembre. Eso con relación a Canelo Álvarez, que es una novedad, evidentemente, porque esta semana vamos a hablar mucho de Canelo debido a que arranca la promoción de ese que es uno de los grandes eventos de la segunda parte de este 2022. Lo otro es con Andy Ruiz. Andy Ruiz dio una declaración, informó de que va a ser ahora aparentemente el 4 de septiembre, creo que es un domingo, que va a enfrentar al King Kong Ortiz en una pelea de mucho riesgo. Cuidado, es una pelea que hace mucho rato se viene reclamando y donde se van a enfrentar no solo las dos grandes figuras latinas del peso pesado, sino que también se van a enfrentar dos hombres entre los cuales hay cierto morbo, cierta mala sangre. Entonces es una pelea que todos esperamos. Se va a juntar entonces también para el mes de septiembre, previo a la pelea de Canelo. Pero lo más interesante de que, dos cosas interesantes. La primera, de acuerdo a una información que había ofrecido Mike Coppinger, y que ya ha sido ratificada, lo hemos visto en los pequeños videitos esos de Instagram, y en diversos posteos lo hemos visto trabajando ya a Andy Ruiz con Alfredo Osuna, que es su nuevo entrenador aparentemente, y aparentemente habría abandonado, habría renunciado, se habría ido del Team Reynoso, del Team Canelo, lo cual realmente es una noticia importante, porque hubo muchas críticas a los cambios que pretendió en su momento implementar en el boxeo y en la forma de vida deportiva que llevaba Andy Ruiz, precisamente Reynoso. Cambios de estilos, cambios incluso nutricionales, un cambio físico de Andy Ruiz
que a la hora de llevarlo a la práctica, de subirse al cuadrilátero cuando enfrentó a un veterano ya con un pie afuera del boxeo, Cris Arreola, se notó de que no habían dado resultado y por el contrario, aquella pelea todavía se discute si no la perdió Andy Ruiz, porque no solo lo mandó a la lona, sino que lo puso en varios momentos del combate, lo puso en problemas Cris Arreola, y evidentemente allí se notó el gran fracaso de las nuevas teorías que pretendía implementar en el boxeo de Andy Ruiz, el premiado entrenador y manager del año, me refiero a Eddie Reynoso. Salió del equipo como tantos han salido entonces Andy Ruiz, se va a trabajar con Osuna y debido a eso vamos a tener que esperamos la pelea contra el King Kong Ortiz con otro tipo de expectativa. ¿Qué pienso de todo esto? De que debe ser beneficioso en el sentido de que Andy Ruiz necesitaba un cambio. Quizás llegó a la conclusión de que no era lo que esperaba, no logró aquellas metas que se había marcado cuando fue a trabajar allí con Canelo y con Eddie Reynoso. Recuerden ustedes aquellos videos, aquellas imágenes en los cuales Canelo le daba consejos a Andy Ruiz. Todo eso quedó en el pasado. Evidentemente se imponía un cambio, de lo contrario su carrera estaba totalmente terminada. Por ello entonces es de esperar que haya un cambio en el estilo boxístico, seguramente va a volver a sus orígenes Andy Ruiz, lo vamos a ver más agresivo, lo vamos a ver de otra manera, no sabemos si hay un cambio físico, solo lo sabremos a la hora de la pelea, pero es evidente entonces de que buscó una salida a los problemas que le generó haber cambiado. Al haber ido, inevitablemente está reconociendo el error de haberse ido con el equipo de Reynoso, dejó a Robles y ahora hay que esperar entonces qué pasa con Osuna en su esquina, en esa pelea que va a marcar mucho de su futuro frente a un veterano que sigue siendo un púgil de respeto, de mucho riesgo, como el cubano Luis Ortiz. Esa pelea sería el 4 de septiembre, hay mucho morbo previo y mucha expectativa para la misma. Otro tema del cual quiero hablarles este lunes es Josh Taylor, esto rápida y brevemente, porque Josh Taylor ahora resulta que va a enfrentar a Sean Cepeda, que es una pelea mandatoria del Consejo Mundial de Boxeo, y después ha dicho que para callar bocas va así a enfrentar en una revancha a Jack Catterall. Yo creo que detrás de eso hay un misterio. Yo pienso que llevaron esto a la justicia, el reclamo, vaya uno a saber de dónde salió, que va a aceptar la revancha, porque realmente para muchos perdió esa pelea. Y inclusive decepcionó a muchos el boxeo de Taylor contra Catterall, porque entendían que debía haberle dado inmediatamente la revancha, porque esa pelea quedó allí en tablas. No se la dio, dijo que se iba de la división, no aceptó, digamos, la pelea mandatoria de la Asociación Mundial de Boxeo. La AMB le quitó el título. Hay un lío tremendo con todo eso. Se quejó el CMB porque dicen de que ellos, por un pacto de los organismos, estaban primero en la fila y tenía que ser la pelea contra Sean Cepeda y después que vinieran los demás. El asunto es que ahora este Josh Taylor va a pelear con Cepeda y después con Catterall. Entonces, por un lado, le da razón a la Asociación Mundial de Boxeo, evidentemente, cuando le restó el título porque no se sabe qué es lo que quiere. Vamos a empezar por ahí. Y en segundo lugar, todo esto puede abrir la mano hacia un gran lío con la propia Organización Mundial de Boxeo, porque la pelea con Catterall era una pelea mandatoria. Catterall había dado el paso al costado para que él pudiera pelear con José Ramírez, ¿lo recuerdan? Esa pelea era mandatoria, ya venía de antemano. Esa pelea terminó y debió darle la revancha. Sin embargo, en primer lugar, la OMB no la ordenó y por el contrario sacó del segundo lugar al cuarto y avanzó a un Teófimo López que lo llevó al segundo lugar ya para colocarlo en la puerta de una pelea de título. Obviamente una decisión comercial, una decisión de negocio, pero el gran embromado en todo eso fue Catterall, que ahora el propio Josh Taylor lo jala y le dice que va a ir a la revancha. Y adelante de Catterall hay otros como el propio Teófimo López. ¿Qué va a suceder con todo esto? No lo sabemos, pero es posible que la propia Federación Internacional de Boxeo levante la mano y diga, bueno, va a pelear contra el nuestro, también le quitamos el título. El gran problema que se da con estos títulos unificados, donde no hay una regla clara sobre cómo deben manejarse los que tienen todos los títulos y generan estos verdaderos desmadres a nivel de los organismos porque no tienen un campeón y el campeón que tienen está con compromisos con los demás organismos.
Volvemos a lo que un día aconsejamos. Debería ser como la Champions League y debe haber un campeón unificado que no tenga nada que ver con el campeón de cada organismo para poder respetar la fila de los que están esperando para pelear. Porque estos campeones unificados, llámese Devin Haney, llámese Kambosos, llámese Canelo Álvarez, llámese Jermell Charlo, llámese el que sea que está unificado, generan grandes conflictos, grandes problemas y atrasan toda la agenda boxística debido a que no pueden atender todos los compromisos que tiene un campeón unificado. Entonces, tienen que cambiar las reglas, tienen que ponerse de acuerdo o van a seguir generando todos estos líos que le hacen un mal a todo el boxeo, evidentemente. Y el boxeo es un negocio, entonces si le hacen daño al negocio, todos pierden dinero. Eso es lo que nos deja de reflexión la situación de Josh Taylor. Y por último, el tema Artur Beterbiev. Vean ustedes, Beterbiev venció al que tenía que vencer, que era un campeón como Joe Smith, un rival de respeto, un hombre fuerte que ha ganado grandes peleas, que venía en evolución, que ha perdido pero ha ganado y se sabía que era un rival de respeto, pero un rival que a la hora de la pelea demostró que llevó un plan totalmente mediocre porque realmente fue a hacer la pelea que le convenía al propio Beterbiev. O sea, le fue a pelear, a fajarse con él, le fue a ganar la distancia, fue a llevárselo por delante a pura iniciativa, un hombre que aguanta golpeo y que pega como una mula. Y que además lo superaba en volumen de golpeo. Faltaba entonces, le dio la distancia correcta para que lo golpeara cuando él tenía el brazo más largo, cometió muchos errores. Lo cometió la esquina o lo cometió él, no lo sabemos, pero cometió un grave error y lo pagó caro, porque perdió más temprano de lo que todos estimábamos. Todos creíamos que por lo menos le iba a aguantar 5 o 6 asaltos, pero se terminó en menos de 2. Y todo eso hace pensar a muchos de que realmente fue un verdadero jornalero, fue un verdadero bulto, cosa que no es así, pero es lo que se discute en las redes. Y ahora, en estas próximas horas, seguramente, tenemos claro eso, Artur Beterbiev va a aparecer en algún lugar de los libra por libra. Lo amerita la gran victoria, porque realmente es una gran victoria, está unificando, y lo van a tener en cuenta para meterlo en la libra por libra. ¿Dónde va a aparecer? No lo sabemos. Yo pienso de que va a estar inclusive, cuidado con lo que les digo, que va a estar entre los 5 primeros. Al menos ya confieso que en mi lista ya está en el lugar número 5. Ese es el tema, porque realmente es un invicto de 18 peleas. Hay que equipararlo incluso con el propio Naoya Inoue en términos de impacto que provocan sus victorias. Pero no sabemos si todos lo van a tener en cuenta de esa manera. Y hoy, en el día lunes, es discusión en las redes sociales. ¿Lo merece o no lo merece? ¿Merece estar o no merece estar en el libra por libra? ¿Merece ocupar un lugar en los 5 primeros? Todo eso se discute. Y también se discute si realmente su victoria tiene tanto mérito, teniendo en cuenta de que el hombre que enfrentó no dio la talla de lo que la gente esperaba. Por ese lado, entonces, hay una gran discusión. Yo creo que quienes piensan de que Joe Smith no fue un buen rival están equivocados. Si dicen de que tuvo un mal plan, estoy totalmente de acuerdo, fui el primero en decirlo. Se equivocaron en el planteo de la pelea. Smith debió trabajar detrás del jab, él tiene condiciones para hacerlo, él sabe hacerlo, porque además alguien tenía que haberle corregido esos errores que comete de lanzar el volado, el de lanzar esos golpes al aire desde la segunda distancia, queda pagando, queda siempre allí totalmente desbalanceado y listo para que lo golpeen de contragolpe, cosa que no necesitó Artur Beterbiev, pero yo era la ruta que había imaginado que iba a utilizar para noquearlo. Ese momento en el cual él lanza el golpe y queda esos segundos allí como totalmente desnorteado, era el momento exacto para que llegara el ruso y le soltara el trayazo ese de pura dinamita para noquearlo. No lo necesitó, pero realmente los golpes que le dio fueron la torpeza de un plan mal hecho, porque le fue a pelear en la distancia que mejor le convenía a Artur Beterbiev y obviamente le ganó rápidamente. Eso no le quita los méritos anteriores. Joe Smith ha tenido buenas y malas peleas, siempre ha dependido de cómo llegaba. Esta vez llegó mal y perdió mal. Pero quizás mañana vuelva a ser campeón, porque tiene ese tipo de desbalances en su rendimiento. Decir que pueda ser un jornalero, que fue un mal rival, yo creo que es injusto. Es un buen rival, le ganó bien y por esa razón entiendo que Artur Beterbiev merece estar en el libra por libra, inclusive entre los 5 mejores de cualquier listado.